en un mundo dominado por la mentira, el pecado, el vicio y la impiedad, la humanidad, esclavizada por sus pasiones, sucumbe ante el miedo y la desesperanza. El mal avanza a pasos agigantados, buscando desesperadamente imponer su tiranía global. Hoy, más que nunca, es necesario alzar la voz en defensa de la verdad, el bien y la belleza. Es la hora de los laicos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En Estados Unidos, las conversiones al catolicismo alcanzan su nivel más alto en los últimos 20 años. Se estima que para finales de 2025, cerca de 160.000 estadounidenses adultos se unan a la fe católica. Esta es una noticia que ha publicado recientemente un canal de actualidad cuya fuente es la Fraternidad de San Pío X. Y bueno, y con la que queremos hoy enlazar esta historia que nos va a contar José Plasencia sobre su propio testimonio de cómo él ha pasado del protestantismo a convertirse a la fe católica y este fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, cómo se vive desde dentro, ¿no? Y bueno, para ello en esta noche me acompaña José Andrés. Buenas noches, José Andrés. Buenas noches, un programa muy interesante porque tenemos a un invitado de lujo que quiero que, ¿no? Pues así nos habla largo y tendido sobre ese proceso, yo creo que tanto de conversión de alejarse del protestantismo para ir a la fe verdadera, ¿no? Al catolicismo, y además algo que está sucediendo en Estados Unidos que es muy interesante y son ese proceso de conversiones que está habiendo. De hecho, un apunte rápido. El otro día pues vino al Rosario de Ferraz a darnos la bendición un sacerdote que ya está en Madrid, pero que estuvo unos meses en Estados Unidos y nos contaba cómo pues mensualmente había 30 bautismos en su parroquia, todo lleno de cristianos, de católicos, en donde están pasando cosas también pues esperanzadoras. No se puede decir lo mismo de lo que sucede en Hispanoamérica ni en España, que ya lo mencionamos aquí en su día, pero tenemos una voz, ¿no?, autorizada, experta en su canal de la fe de la Iglesia, al que recomendamos, y vamos a aprovechar. Yo pido a la audiencia que hoy es un programa para escuchar a los que saben, así que escuchemos a José Plasencia. Muchas gracias, José Andrés. También nos acompaña Jaime Arenas, bienvenido. Bien hallado, gracias por la invitación de nuevo y interesantísimo porque, perdón, tengo que hacer el comentario, pero es que en esta casa hemos tenido a Samuel Clavijo, que venía del protestantismo, se convirtió al catolicismo y ahora está en el seminario, nada menos, que tiene un canal que, por cierto, Samuel Clavijo, síganle en YouTube, que está creciendo también muchísimo, no es para menos con el contenido que sube. Entonces, tener también aquí a José Plasencia, pues es un lujazo, y hoy programa para manta y palomitas, prácticamente, para aprender. Muchas gracias, Javi, y bienvenido de nuevo. José Plasencia es del canal Fe de la Fe de la Iglesia, perdón. Muchas gracias por participar de nuevo en nuestro programa. Hola, ¿qué tal, chicos? Un fuerte abrazo hasta la madre patria desde este lado del charco. Contento de estar acá con ustedes y bendito Dios que hoy soy católico después de ser protestante por 20 años de una actividad militante. Yo era protestante, pero muy militante. No iba solo a calentar las bancas, como se dice, lo cual significa que si fui 20 años protestante, la pregunta es, pues, ¿qué eras antes, no? Bueno, soy mexicano, crecí en Tijuana, en el norte de México, en una familia católica, pero un tanto cultural. Sí, recibí mis sacramentos, me enviaron el catecismo, hice mi primera comunión, fui bautizado, hice mi primera comunión, recibí la confirmación, pero en determinado momento de nuestra historia familiar gradualmente abandonamos
la práctica de nuestra fe. Abandonamos nuestra fe católica y digamos que yo estaba viviendo como una especie de un pagano, alguien secularizado, prácticamente como alguien que no tiene religión. En esa etapa de mi adolescencia, que dicho sea de paso, estaba yo atravesando por un tiempo difícil. En la adolescencia, por ahí me entró un tanto la rebeldía, por ahí quise ser un espíritu libre, independiente y conocer el mundo. Y bueno, me di cuenta que la vida sin Dios es una vida vacía, una vida realmente miserable. Al último quedé vacío y quedé realmente sin un propósito, ¿no? En esa etapa, uno de mis vecinos, protestante, de corte pentecostal, de la tradición pentecostal, él comenzaba a hablarme acerca de mi necesidad de Dios. No me daba doctrinas ni se metía en detalles, pero sí me hablaba de Dios. Me decía, Dios te ama, mira, te estás yendo por el mal camino, Jesucristo vino, murió por ti en la cruz. Cosas que los católicos creemos, ¿no? Sin embargo, sí fue este vecino protestante el que me comenzó a hablar. Para hacer la historia más corta, eventualmente, en un momento de mucha necesidad, yo sentí que yo necesitaba una conversión, que necesitaba arrepentirme y que necesitaba buscar a Dios. Y en ese momento, la única persona en la que pude pensar que estaba cerca de mí y que era la persona que me hablaba de Dios era el vecino. Y en este caso, pues se trataba de un protestante, ¿no? Me acerco con él y ahí en su casa no fui a un templo protestante, ni él me predicó doctrinas protestantes. Ahí en su casa yo me rindo, me quebranto y él se queda impresionado. Pude ver que él mismo no sabía exactamente lo que estaba sucediendo, pero sí recuerdo que me dijo algo. Me dice, ¿por qué ahí donde estás? Yo estaba sentado en su mesa. ¿Por qué ahí donde estás? ¿Por qué no le pides a Dios que te perdone y le pides a Dios su ayuda? ¿Por qué no imploras el favor de Dios? Y lo hice. No sabía yo oraciones, no sabía cómo, pero recuerdo que le pedí a Dios que tuviera misericordia de mí. Tuve una conversión muy fuerte. Pasaron un par de semanas y el mismo vecino fue a buscarme. Me dice, José, ¿estás yendo a alguna iglesia o algo? Y le dije, no estoy yendo a una iglesia, pero debo decir que en esas 2 o 3 semanas yo ya estaba percibiendo en mí algo muy fuerte. Comencé a desarrollar un apetito, una sed por querer saber más de Dios, querer saber las cosas de la Biblia. Tenía deseos de orar, tenía deseos de buscar a Dios en oración en mi casa, porque no sabía cuál era el siguiente paso, no tenía alguien que me guiara. Y cuando me busca el vecino, me dice, ¿estás asistiendo a alguna iglesia o algo? Le digo, no. Me dice, ¿aceptarías una invitación? Le dije, sí, ¿por qué no? Era mi mejor amigo, era mi vecino y era la persona que me trató de orientar hacia Dios. Y acepté, fui, era una comunidad pequeña, gente muy sencilla, muy humilde, leían la Biblia, cantaban cantos de Jesús. Digamos que no vi nada, raro. Obviamente no era un lugar católico, pero sin mayor investigación, sin mayor profundización, me quedé porque me trataron bien. Y para cuando yo llego a esta comunidad, ellos habían pasado de ser pentecostales a ser bautistas, porque sabemos que en el mundo protestante hay infinidad de denominaciones. Y ellos habían pasado de ser pentecostales a ser bautistas. Cuando yo llego, pues me toca ser bautista. Bueno, acá hago una pausa, ¿no? Porque no sé si por ahí tienen alguna pregunta ahí, algo que quieran que yo aclare o... Simplemente antes de continuar, que además es que no quiero interrumpir por lo interesante que está siendo el testimonio. Si os parece, nos vamos a encomendar al Señor con la señal de la cruz, ¿vale? Y así continuamos ya te doy la palabra para que termines este testimonio. Sí, claro. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues adelante, José, sigue contando qué es lo que ocurrió en aquella comunidad. Sí, claro. Por cierto, ¿en qué año es todo esto?
esta historia que les conté, esta porción de mi historia, es en el año 1998, septiembre de 1998. En septiembre de 1998 es cuando me tocó estar ahí con el vecino, y cuando llego a esta comunidad bautista, pues me trataron muy bien, me recibieron muy bien. Digamos que fueron amigos que quizás yo necesitaba más que nunca, al menos en ese momento de mi vida. Muy amigables, y trataban de apoyarme hasta lo mejor de su capacidad. Bueno, yo para eso pues mi vida cambia, porque aquel día pues que yo pedí a Dios ayuda, que pedí a Dios misericordia, pedí a Dios que me perdonara, yo creo que Dios me tomó la palabra, porque sí, comienzo a experimentar una conversión, algo de realmente desde adentro hacia afuera. Mi vida comenzó a ser restaurada, porque en esos años de adolescencia, en esos años de rebelión, yo había dejado a un lado mis estudios y estaba viviendo, pues sí, de una manera rebelde, ¿no? Decido, bueno, ellos me aconsejaron, me dicen, ¿por qué no retomas tus estudios? Lo hice, retomé mis estudios y pues me mantuve en mi trabajo y con los estudios, haciendo las dos cosas. De hecho, me gustó la disciplina porque me mantenía ocupado y me di cuenta que la disciplina me estaba haciendo bien, terminé la escuela preparatoria, pues gracias a Dios, para mi sorpresa, me fue muy bien. Y recuerdo que el líder, el pastor de esta comunidad, me dice, pues saliste bueno para la escuela. Me dice, ¿no has pensado en quizás seguir adelante, a ir a la universidad quizás? Y yo recuerdo que no me gustó mucho su idea, porque yo quería ir a una especie de seminario, a una especie para estudiar cosas de la Biblia, teología, porque siempre yo he estado muy interesado en asuntos teológicos y bíblicos, pero algo me dijo, toma el consejo. Y sí, bueno, dije, si voy a ir a la universidad, ¿qué voy a hacer? Bueno, estudié una licenciatura en psicología, termino la licenciatura en psicología, pero comencé a preocuparme porque dije, yo lo que más quiero en esta vida es hacer algo que redunde en el servicio de la iglesia, en algo que tenga que ver con las almas, con las personas. Está bien la psicología, pero no me veo siendo un psicólogo. Yo quiero algo más que tenga que ver con la fe, cristiana y las almas. Comienzo a pedir a Dios que me oriente, que me guíe. Para no hacer la historia más larga, conozco a un misionero en mi ciudad, en Tijuana, en México. Conocí a un misionero norteamericano del estado de Nueva York, que estaba en las afueras de Tijuana, en las montañas. Y él estaba comenzando una obra misionera. Tenían bastante propiedad, tenían una congregación, estaban comenzando un orfanatorio, también tenían una escuela para los niños que estaban en el orfanatorio. Y llego a este lugar y no sé cómo decirlo, me enamoré de ver toda la labor que estaban llevando a cabo, y ellos más adelante también vieron mi deseo y me invitaron a colaborar como parte del equipo misionero. Y sí, renuncié a mi trabajo, dejé a un lado la carrera y abandoné todo para irme a las montañas. Fue interesante porque era en mi misma ciudad, pero era en una parte de la ciudad que yo no sabía que existía, a las afueras, en las montañas, y en un contexto completamente distinto. Y dejo todo para irme con el misionero. De hecho, me fui a vivir a esta propiedad, digamos a este complejo misionero. Me fui a vivir ahí para estar completamente sumergido en todo, en la iglesia, el orfanatorio, en la escuelita que tenían y en otros proyectos que ellos estaban trabajando. Y 2 años después, ahí llegó una misionera de los Estados Unidos, que eventualmente ella se iba a convertir en mi esposa. Ahí nos conocimos con este misionero y eventualmente pues nos casamos en el contexto protestante. Y un año después de que nos casamos y que nos mantuvimos allí trabajando en este lugar, fuimos enviados a una comunidad hispana
al otro lado de la frontera, que sería San Diego, California. Y estuvimos ahí trabajando. Después de 1 año y medio, tuvimos que desplazarnos a otro lugar. Y en ese otro lugar, por casualidad, era cuando YouTube comenzaba a crecer bastante. Allá por el año 2013, a principios del año 2013, me encuentro un video que decía testimonio de conversión de Eduardo Verástegui. Y yo, siendo mexicano, reconocí el nombre. Dije, ¿conversión? ¿Eduardo Verástegui? Pues, ¿de qué se trata esto? Y decido ver el video. Y lo veo y me impacta la conversión de Eduardo Verástegui, pero me hizo un cortocircuito porque él ya comienza a hablar de cosas católicas. Comenzó a hablar de la confesión, de la Santa Misa, comenzó a hablar de que tenía un director espiritual. Y yo dije, a ver, está fabuloso que se haya convertido y puedo ver que su conversión es genuina, es real. Pero ¿cómo que católico? Porque ya para ese tiempo a mí me habían inculcado que en la Iglesia Católica no hay salvación. O sea que ahí no. Ni se te ocurra pensar que la Iglesia Católica es una opción. Ya me habían inculcado, indirectamente si se quiere, pero sí me habían inculcado anticatolicismo. Me habían inculcado anticatolicismo. Que hay que decir lo que es una de las cosas que sucede, que más allá de las buenas intenciones de los misioneros protestantes, el protestantismo, como ha nacido en el siglo XVI, a la sombra del catolicismo y como una especie de reacción en contra del catolicismo, inherentemente en el alma protestante hay un anticatolicismo en diferentes medidas, en diferentes grados, pero sí que lo hay. Y yo recuerdo que eso sucedió. Yo dije, qué bueno que se convirtió Eduardo Verástegui, pero esto de católico no me convence. De hecho, me sentí tan retado, y realmente fue un cortocircuito lo que sucedió dentro de mí, a tal grado que yo dije, mira, yo voy a estudiar y voy a investigar el catolicismo con el propósito expreso de ser un experto en catolicismo. Voy a conocer el catolicismo mejor que los propios católicos para refutar el catolicismo. Pues eso fue lo que en mí comenzó este proceso, este viaje, que lejos de refutar el catolicismo, desembocó en que pues me convertí. Me convertí, fue un proceso de 4 años. Comencé a leer el catecismo, comencé a ver lo que decían los padres de la iglesia, comienzo a ver debates, comienzo a escuchar testimonios de protestantes, la mayoría anglosajones que se habían hecho católicos, y poco a poco comienzo a meterme más y más. Lo primero que descubrí fue la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa. Lo primero que descubro es que los padres de la iglesia, de manera unánime, todos hablan de la presencia real de Jesucristo. Ninguno tenía las posturas protestantes. Descubro que la doctrina protestante que se conoce como solo la Biblia o sola Escritura, descubro que es una falsedad, que no tiene precedente ni en la Biblia ni en la patrística, y en la práctica no funciona. Descubro que la idea luterana de que somos salvados por la fe sola, sin la necesidad de las obras, pues me doy cuenta que ni la enseña Jesús, ni la enseñan los apóstoles, ni la enseñan los padres de la iglesia, sino que es realmente un invento de un monje agustino que se rebela contra la iglesia católica. Y comienzo a descubrir, y una tras otra de las doctrinas protestantes se van desvaneciendo, se van desapareciendo, ¿no? Van desapareciendo, y me doy cuenta que me quedo sin fundamentos y me quedo sin armas para poder defenderme, entre comillas, para poder defenderme ante los embates del catolicismo sobre mi vida, ¿no? Porque realmente yo sentí como que el catolicismo me estaba desmantelando para volverme a construir, ¿no? Fueron 4 años, fue del 2013 hasta finalmente el proceso se termina en el 2017. Y en el 2017 es cuando mi esposa y yo, que por cierto creo que no mencioné nada de mi esposa, mientras yo estaba investigando, aprendiendo, estudiando, luchando, perdiendo el sueño a menudo en las noches, con momentos de emoción, porque sientes una emoción, porque estás descubriendo lo que nunca imaginaste descubrir, y aquello que en cierto sentido formaba parte de tu pasado al crecer en un país católico,
pero que también pensaba ser algo muerto y algo que no tenía nada que ver con la vida cristiana, con la vida espiritual, te das cuenta que no, que es todo lo contrario. Y te da una emoción, pero también te da un miedo, porque al protestante le han inculcado que la Iglesia Católica pues es esta gran ramera, ¿no? Esta gran ramera, y te da miedo. Te da miedo que te dejes seducir por los engaños de esta gran ramera, como muchos protestantes afirman, ¿no? Entonces yo iba compartiendo con mi esposa, iba compartiendo con ella iba aprendiendo, pero ella iba más despacio. Ella iba, digamos que yo iba avanzando y ella iba detrás de mí, pero yo le iba compartiendo, no lo hice en secreto, yo le iba compartiendo a ella. Y ella también iba poco a poco dándose cuenta que por un lado el protestantismo no se puede sostener y por el otro lado la fe católica realmente tiene todas las respuestas, ¿no? Entonces, no sé si quieres que pausemos un momento y si tienes alguna pregunta o algo. No, yo así, un simple comentario que me llama la atención, que al final, pese a estar dentro del protestantismo y vivir la fe de otra manera diferente, ¿no? Lo que sí que te ha caracterizado es esa búsqueda de la verdad, que yo creo que es lo que nos debería caracterizar a todos, que es buscar la verdad, enfrentarse a la comodidad de mantenerse uno en los propios prejuicios, en las propias doctrinas, ideologías adoctrinadas, ¿no? Y lo que decía, a mí me gusta mucho Tolkien, la crítica que hacía Tolkien al Hobbit, ¿no? Que estaba tan cómodo ahí en su casita, que no era capaz de salir afuera a descubrir, ¿no? Lo que le deparaba a la vida. Y eso por un lado, y por otro, la valentía, me llama mucha atención eso, la valentía, que, o sea, hablo de ti porque nos estás contando este testimonio, pero me consta que hay otras personas, ¿no? Como Han, ¿no? Los Han, Scott Han, Sí. que una vez reconocen la verdad, una vez ya han dado con la verdad, la valentía de seguirla, ¿no? Que es la valentía de los discípulos de Cristo, que cuando veían a Cristo, tienen la valentía de seguirlo. Y entonces, me llama eso la atención porque no siempre se da esto. No siempre se da esto, y tampoco se daba en tiempo de Cristo, ¿no? Como los fariseos o la gente que... o los saduceos, los propios sacerdotes, ¿no? Que tenían sus puestos de poder. Y para ellos, viendo la verdad, era incómoda esa verdad, cómo se enfrentaban a ella por mantener su comodidad, ¿no? Y cómo yo creo que también sucede eso aquí en el caso de los protestantes, ¿no? Eso es un apunte que quería hacer y no sé si José Andrés quiere hacer algún otro antes de... Sí, bueno, yo... es cierto que yo creo que muchas veces la verdad no se llega en un camino recto, sino que se van haciendo círculos, se van yendo por caminos, a veces sinuosos, a veces subes, a veces te caes. Es un camino tortuoso, a veces no fácil. Entonces, yo creo que el testimonio que nos está contando José Plasencia, ¿no? es un claro ejemplo de todo ello, de cómo hay un anhelo de algo más, de algo que te precede, que te lleva a Dios, que te llega a hacerte la pregunta, consigues una primera respuesta, la respuesta que si estás en Estados Unidos pues es la más normal, entrar pues en las iglesias, en una iglesia protestante, pero poco a poco eso va cambiando y te vas haciendo preguntas. Entonces yo quería aprovechar y preguntar a Plasencia pues una cuestión, y es ¿qué importancia tuvo en ese proceso de conversión la Virgen María? O sea, porque claro, al final una de las notas discordantes, ¿no? De ruptura del protestantismo con el catolicismo es la importante figura que tiene la Virgen María, y yo estoy convencido de que ella, ahora que dicen que no es corredentora ni todas estas historias zarandajas que escriben algunos haciendo un grave daño, yo creo por un falso ecumenismo, ¿no? Que quieren acercarse al protestantismo y creen que estos documentos ayudan a todo ello, pero quiero preguntar a un antiguo protestante. A lo mejor me dices nada y no pasaría nada, ¿no? Pero ¿qué papel tuvo la Perdemos a José Andrés. Virgen María? Sí, como protestante, la ¿Qué Virgen papel tuvo la María... Virgen María? Sí, ya. José Andrés revisa la conexión. Perdón. No hay problema. Adelante, José, adelante. Muy bien. ¿Quieres que José Andrés repita la pregunta y la respondo o nada más la respondo? Se ha entendido. Perfecto. ¿Qué papel Sí. tuvo la Virgen María?
Sí, yo creo que al principio quizás la Virgen María, más allá de que obviamente sabía de la Virgen María, sabía que fue la mujer que Dios escogió para que se encarnara Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, la imagen que como protestante nos habían inculcado acerca de la Virgen María no es la imagen completa, es una especie de una Virgen María minimalizada, una visión, una cosmovisión minimalista de lo que en verdad es la Virgen María. Como si nada más hubiese sido como solamente un vaso del cual se sirve Jesucristo para su encarnación, pero hasta ahí. Entonces, en cierto sentido, viniendo desde el protestantismo, quizás yo veía a la Virgen María como una especie de un estorbo, en el sentido de que los católicos creen que la Virgen María fue concebida sin mácula, que la Virgen María es Madre de Dios, porque muchos protestantes no comprenden lo que significa cuando decimos que la Virgen es Madre de Dios. La perpetua virginidad de la Virgen, la asunción en cuerpo y alma de la Santísima Virgen María al cielo, todo este tipo de doctrinas que son distintivamente católicas, al principio representaban un estorbo. De hecho, yo cuando ya estaba descubriendo la riqueza de la fe católica, cuando yo estaba descubriendo la gran tradición católica en los padres de la Iglesia, en los concilios, en la misma Escritura, en la misma Biblia, en la misma Sagrada Escritura, te enamoras de esta riqueza, comienzas a ver los destellos de esta riqueza cristiana que está en el seno de la Iglesia católica, pero al mismo tiempo tienes todavía objeciones a nivel intelectual. Digamos que ciertos obstáculos que no puedes vencer y que sientes que nunca vas a poder vencer, porque por muchos años te han inculcado que estas doctrinas de la Virgen María, esta doctrina del Papa o el purgatorio o la intercesión de los santos, eso, según ellos, dicen los protestantes, esto no es de Dios. Entonces tienes esto inculcado, tienes como un chip protestante que ahí está controlando tu cosmovisión, cómo entiendes la vida, cómo entiendes el cristianismo. Y la Virgen María era de lo que más se interponía en mi camino. Hubo un momento, les confieso, que llegué a pensar, dije, me gusta esto el catolicismo, hay mucho que me encanta, pero ¿por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué mejor no hacemos a un ladito las cosas de la Virgen María y hacemos a un ladito quizás el purgatorio y tal vez un poco del Papa, y ya con eso ya va a ser más fácil que me haga católico? Pero después me di cuenta que ese era mi yo, era mi ego, mi yo, era yo tratando de interferir. Me di cuenta que realmente así no es la conversión. Entonces, gracias a Dios pude vencer, pude pasar los obstáculos, fui aprendiendo las doctrinas de la Virgen María. Recientemente les decía a nuestros amigos de la Sacristía de la Bandé, yo les decía que cuando yo era protestante, yo rechazaba gran parte de las doctrinas de la Virgen María. Pero una vez que yo investigué el catolicismo y me adentré en lo que es la enseñanza cristiana, la enseñanza católica, pude comprender sin problema las doctrinas de la Virgen María, incluyendo la corredención de la Virgen María. Para mí ya no representó un problema. ¿Por qué? Porque yo ya pude comprender lo que la Iglesia siempre ha enseñado. De modo que al principio sí me estorbó, fui tentado a decir, quítenme a la Virgen, quítenme los asuntos de la jurisdicción universal del Papa, y ya con eso me les hago católico. Pero no, me di cuenta que no se trata de un cristianismo de cafetería, a la carta, dirían. Entonces, tengo que decir que el amor y la devoción a la Virgen María lo comienzo a experimentar de manera gradual una vez que tomo la decisión. Porque me di cuenta que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Y me di cuenta que Cristo le dio la autoridad a la Iglesia Católica, a quien le entregó el depósito de la fe. Entonces, una vez que tú comprendes eso, das tu brazo a torcer. Tienes que ser humilde y tienes que aceptar lo que Dios ha establecido. Entonces, tomo ese paso, tomo esa decisión, y ya cuando estoy de regreso en la Iglesia Católica, gradualmente comienzo a descubrir
y comienzo a desarrollar un amor y una devoción por la Virgen María, porque no puedes amar lo que no conoces. Entonces primero me tocó conocer más a la Virgen, quién es la Virgen, y después fui desarrollando un amor y una devoción por ella. Y bueno, claro, hoy día pues yo defiendo cada una de las enseñanzas de la Iglesia acerca de la Virgen María, incluyendo la corredención de nuestra Madre. Entonces, por ahí más o menos, ¿verdad? Muchas gracias, José. Has sacado un tema que también quería preguntarte sobre él, que es cómo es enfrentarse o cómo es posible, mejor dicho, que haya tantos protestantes que entren dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que vuelvan al redil, pese a lo pecadores que somos los católicos y pese a, digamos, la falta de ejemplo que se ve en la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Que hablabas tú antes, quítenme al Papa, ¿no? Muchas veces yo creo que hay hasta católicos que lo pueden hasta pedir, ¿no? Que les quiten al Papa. Quizá no sea ahora el momento, pero que lo hayan pedido alguna vez, ¿no? Sí. Bueno, quiero decir que cuando yo era protestante yo utilizaba a manera de excusa los escándalos de inmoralidad que han sucedido, ¿no? A través de los años en la Iglesia. Yo, siendo mexicano, estaba muy consciente del escándalo tan terrible que ocasionó el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Entonces, eso yo lo tenía muy fresco en mi mente, y yo decía, ¿cómo va a ser posible que si esta iglesia fue fundada por Jesucristo y tienen ellos toda la plenitud de la verdad, cómo es posible que este monstruo, este señor, Marcial Maciel, haya cometido las atrocidades que cometió? Entonces yo usaba eso, que es una realidad y que es algo lamentable y que hiere al cuerpo de Cristo, pero yo lo usaba como una excusa. Entonces yo tomaba los peores escándalos para tratar de alguna manera justificar mi permanencia militante en el protestantismo. Después me voy dando cuenta que esa excusa no me alcanzaba. Me doy cuenta que la excusa de los escándalos no me alcanzaba para justificar mi permanencia como protestante y decirle no a Dios, abandonar la idea de convertirme y de hacerme católico. Por otro lado, les cuento, en el año 2016 yo estaba en el seminario teológico protestante y recuerdo que algunos de mis compañeros se dieron cuenta que yo estaba en un proceso o estaba a punto de hacerme católico. Y lo que hicieron ellos es que vinieron a mí para tratar de disuadirme para no hacerme católico. Y en el año 2016 había ya pues no sé cómo llamarle, había explotado una gran controversia con un documento que se llama Amoris Laetitia. Un documento que se llama Amoris Laetitia, ¿no? Y me dicen, ¿qué no te das cuenta? Me dicen, ¿por qué te vas a hacer católico? Y yo les dije, porque estoy descubriendo que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo y ellos tienen la doctrina y nunca la han cambiado. Y la Iglesia Católica, a pesar de sus fallas, siempre se ha mantenido y ahí están todavía. Me dicen, no, ¿qué no supiste lo que está pasando? Y me mencionan este documento de Amoris Laetitia. Por cierto, me mencionaron, hasta me dieron detalles. Me dijeron, no, en el capítulo 8 de Amoris Laetitia hay un problema, se está permitiendo esto que la Iglesia Católica jamás permitió. Me dicen, ¿ves? Y aparte, ¿no te das cuenta que la Iglesia Católica se está haciendo universalista? Que creen que todo mundo se va a salvar, que hasta el diablo se va a salvar. Entonces yo me di cuenta por dónde iba. Ellos tomaban cosas que no son de acuerdo a la enseñanza tradicional y perenne de la Iglesia, pero que ciertamente tienen un lugar en el contexto eclesiástico católico, pero no pertenecen al depósito de la fe, y quisieron usar eso para desanimarme y no hacerme católico. Entonces, como yo ya había descubierto que esta iglesia fue fundada por Jesucristo y yo había entendido que hay un depósito de fe más allá de los problemas que podamos estar enfrentando, llámese arrianismo, protestantismo, llámese modernismo, llámese una jerarquía endurecida, llámese un abandono pastoral, ponle el nombre que quieras, pero todo esto no va a borrar la realidad de que Cristo fundó la Iglesia Católica
y que la nave y la barca de Pedro va a ser azotada y desquebrajada, pero no va a ir al naufragio. Al final del día no va a ir al naufragio. Yo ya había descubierto esto y no me pudieron desanimar. Esto fue en el 2016. Entonces estaba consciente de los problemas, pero era como que Cristo llamándome, como que Cristo me llamaba. Y voy a ser más concreto. Había como una cierta inspiración que no sé, aún hasta el día de hoy no sé cómo articularlo. Había una cierta inspiración que yo sentía que venía del sacrificio de la Santa Misa, venía de la Eucaristía. Primero, leyendo a los padres de la Iglesia y viendo cómo se expresaban de la Santa Misa, viendo cómo se expresaban del Santísimo Sacramento del altar. Después, cuando me acerco a la parroquia, es como que sentía que Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar, en el sacrificio de la Santa Misa, como que me llamaba y me enamoraba, me hacía que me apasionara por querer finalmente alcanzar esto. Y estas realidades, que son realidades, los combates que está teniendo la Iglesia al interior, no alcanzaban para frenarme. Y hoy día tampoco alcanzan para desanimarme y abandonar la Iglesia. Porque muchos me preguntan, José, ¿pero no ves lo que está pasando? ¿Nunca has pensado en regresarte, irte a tu pequeña comunidad al protestantismo? Y mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Entonces, bueno, no sé si por ahí respondí tu pregunta, me alargué, pero por ahí va la cosa. Sí. A mí me gusta poner el ejemplo de San Pedro, ¿no? El primer papa que negó 3 veces a Cristo, que luego se quería escapar, ¿no? Con el famoso Quo Vadis, que se quería escapar de Roma cuando le tocaba afrontar la persecución. Quiero decir, que el propio San Pedro tenía sus miserias y fue el primer papa y fue elegido por el mismo Cristo, ¿no? Todos somos pecadores y las personas que formamos parte de la Iglesia a través del bautismo, pues también somos pecadores, tengamos el cargo que tengamos. Tenemos que intentar ser fieles a Cristo, pero evidentemente eso no significa que no tengamos nuestros defectos, ¿no? Aunque estemos en lo más alto. Y muchas veces yo creo que se confunde muchas cosas que dice el Papa como si las hubiese dicho Cristo. Quiero decir que se piensa que el Papa tiene para todo lo que dice una infalibilidad que en realidad es solamente para cuando habla en ciertos momentos y bajo unas ciertas circunstancias, ¿no? Como dice el Concilio Vaticano I. Y muchas veces nos volvemos más papistas que el Papa, que se dice, y nos creemos. Yo creo que dentro del mundo católico, el pecado, digamos, que está de moda es ese, es el papolitrizar, o sea, perdón, no me sale la palabra porque no existe. Sí, la papolatría, ¿no? El dar el culto al Papa que le corresponde solo a Cristo, ¿no? Cuando el Papa es solamente pues un servidor de Cristo, no es Cristo, ¿no? No sé si José Andrés quiere decir algo, yo quería... Sí, adelante. Yo no, recordar simplemente que la Iglesia es santa por su fundador, no por sus miembros. Jesucristo es perfecto, nosotros no. Ojalá sí, pero no. Buscamos esa santidad, pero mientras tanto somos pecadores todos, desde yo mismo hasta el Papa. Todo lo que hay entre medias, pues también es pecador. Entonces, no porque haya pecadores en la barca de Pedro significa que tengamos que abandonar la barca. Y al final, siguiendo, ¿no?, con José Luis, la religión católica, que tiene mucho de Paulina, es decir, de San Pablo, es una religión donde al final pues San Pablo fue el que dijo, sin ser yo un teólogo, si me equivoco que alguien me corrija, ¿no?, pero que al final dijo dejar de ser judíos, ¿no?, en el sentido terminológico de la palabra, y vamos a crear esta religión, ¿no?, porque al final los apóstoles en un primer momento eran continuadores de esa obra, y San Pablo produce un cambio, un antes y un después, hasta el punto. ¿Y quién era San Pablo? San Pablo era aquel hombre que cuando el primer mártir, ¿no?, San Esteban, pues él estaba por ahí matando cristianos, fue el que se cayó. No dice la Biblia de un caballo, pero bueno, hemos nosotros puesto la imagen de ese caballo, ¿no?, de Saulo, Pablo de Tarso, y cómo crea la Iglesia. Y yo, escuchando con atención, ¿no?, a Plasencia, ha dicho una cosa muy llamativa de los protestantes, ¿no?, que dice, no, es que esto de los santos, esto de las vírgenes, ¿no?, que son supersticiones, esto hay que alejarse, esto no es fe, esto es otra cosa.
el que yo también en este sentido, pues yo también creo que los santos tienen que tener su lugar, la Virgen tiene que tener su lugar y que hay veces que los cristianos, los católicos que estamos mal formados, hacemos un mal uso de todo eso y que lo utiliza, por cierto, el protestantismo para atacar la fe católica. Nada más hay que ver, ¿no? Pues ese sentimentalismo hacia ciertas imágenes que esto no es así. Pero claro, pero bueno, esto es una reflexión, pero lo que yo quería mencionar, más allá de todo esto, es que es llamativo, ¿no?, que los protestantes digan esto cuando al menos el protestantismo que está proliferando en España, ¿no?, porque estamos viendo cómo en Estados Unidos está creciendo el catolicismo, pero en Hispanoamérica y en España el avance del protestantismo está siendo bastante fuerte. Ya dijimos en el Concilio de Santa Cruz, en su programa, de que en Madrid cada 5 días se estaba construyendo un templo protestante. Y lo que se estaba creando, lo que está proliferando, es lo más cercano a lo carismático de la Iglesia Católica, entenderme lo que estoy diciendo. Es decir, esas iglesias donde dicen que esos sacerdotes, abro y cierro comillas, están imbuidos con el poder del Espíritu Santo y son capaces de hacer milagros, de sanar y toda clase de cosas, y convirtiendo además las misas en un baile, en un folclore y en un espectáculo, en definitiva, ¿no? En un espectáculo circense. Entonces, es llamativo, ¿no?, como yo digo lo que veo en España, lo que se ve en Hispanoamérica, lo que se ve que está proliferando, ¿no? Muchos de esos telepredicadores que tenían televisiones, por ejemplo, en Brasil, pero en otros lugares, con un éxito y haciendo además a veces un discurso político bastante bueno, ¿eh? Es decir, criticando las ideologías como muchas veces desde el catolicismo no hacemos. Pero claro, esto tiene esa parte que puede ser buena. Por ejemplo, nada más hay que ver el gobierno de Bolsonaro y cómo está influido, pero claro, eso ha tenido de forma a nivel religioso que están proliferando personas que dicen que te tocan aquí y te sanan de una enfermedad. Es decir, los que se ríen de nosotros porque amamos a la Virgen María y porque decimos que claro que hay que rezar a los santos, son los que ellos creen que están imbuidos con el poder del Espíritu Santo y son capaces de hacer toda clase de milagros. En esas estamos, ¿eh? Totalmente. Y yo quería preguntar a José, porque ha hablado de eso, de cómo descubrió la tradición de la Iglesia, ¿no? Y quería preguntarle eso en concreto, ¿cómo ayuda a un protestante el buscar la tradición dentro de la Iglesia, en buscar lo tradicional? Porque conocemos casos de personas protestantes que han llegado a la Iglesia precisamente a través de eso, ¿no? A través de buscar en la tradición. Sí, yo creo que a mí me sucedió algo interesante. Como yo tengo un proceso de conversión que me tomó varios años, mucho de este proceso fue leyendo padres de la iglesia, leyendo la historia de la Iglesia Católica, familiarizándome con las vidas de los santos, incluso viendo películas de las vidas de los santos, no sé, San Francisco de Asís, San Felipe Neri, Santa Teresa de Ávila. Me tocó ver varias películas en ese proceso. Entonces, digamos que yo me estaba familiarizando con la gran tradición de la Iglesia Católica, ya sea los padres, ya sea los santos, los místicos, y todo esto realmente tiene en derredor de sí, toda esta gran tradición tiene en derredor de sí, tiene como no quiero equivocarme con la palabra, como si fuera una especie de... en veces confundo palabras de inglés con español, pido una disculpa, como una aura, como una aura, algo que te atrae, algo que tú sabes que estás lidiando, estás interactuando, tienes de frente algo sagrado, algo trascendental, algo de origen sobrenatural. Me refiero a la tradición sagrada que está, que siempre es lo que impregna las vidas de los santos y la gran tradición de la Iglesia Católica. Entonces, wow, yo estaba así como diciendo, wow, lo quieres, es como que lo quieres para ti. Sientes como una especie de envidia de la buena, de que dices, este tesoro yo no lo tengo como protestante. ¿Qué sucede? Que cuando decidimos acercarnos a la iglesia, porque dijimos, bueno, basta ya de tantos libros, de tantos videos, basta ya de tantos debates, ahora es tiempo de conocer a católicos de carne y hueso. Que de hecho era lo que yo quería, porque yo descubrí que la fe católica
tiene esa sacramentalidad que une las dos cosas, lo inmaterial con lo material, toca todos los aspectos de la vida. Y le digo a mi esposa, pues vamos a acercarnos a una parroquia, y fuimos a la que más cerca nos quedaba, que literalmente era un par de cuadras y estábamos ahí. Pero resulta que, para mi sorpresa, nos toca llegar a una parroquia, pues lo voy a decir con todas sus letras, ¿no? Llegamos a una parroquia protestantizada. Llegamos a una parroquia muy protestantizada. Con dificultad se veían santos. Yo no veía todo lo que yo veía en las películas de las vidas de los santos, o todo lo que yo, incluso en mi niñez temprana, imágenes que yo tenía de parroquias católicas creciendo en México, no lo palpé en esta parroquia, dije yo. Y aparte la liturgia estaba muy protestantizada. Ahora lo sé y ahora lo puedo articular. En ese momento como que no sabía cómo procesar, pero pude intuir que esto no era distintivamente católico. Pude intuir que no me estaban presentando esta catolicidad, esta tradición que yo estaba aprendiendo en los padres y en las vidas de los santos. Y me sentí, para ser sincero, un poco decepcionado. Es como que me desinflé un poco, a tal grado que le digo a mi esposa, no, la verdad no me gustó. Le digo, no. Casi me sentí como que si hubiéramos entrado a una congregación protestante. Y yo le dije, es que he estado pasando por todo esto ya por años. Yo no quiero pues llegar como que a otro lugar que está igual de donde vengo. Yo quiero lo católico. Y recuerdo que le dije, permite que busque, voy a buscar. Y encontré una parroquia que, a juzgar por las fotografías que tenían y algunas cosas que pude ver, me di cuenta que era una parroquia pues más católica, más tradicional. Y fuimos, y sí, era una parroquia diocesana que tenían novus sordo y tenían misa tradicional. Pero algo interesante que pude ver es que la novus sordo no se parecía para nada a la otra donde yo había ido. Estaba como que muy influenciada por la misa tradicional. Tenían la misa al oriente, respetaban todos los silencios, todo el mundo comulgaba de rodillas y en la boca. Es cierto, tenía el vernáculo, pero realmente aún la novus sordo muy reverente, muy solemne, muy influenciada por la misa en latín, que la tenían también. Y no, pues ahí me quedé. Yo recuerdo que el primer domingo que asistimos, al terminar la misa y ya nos estábamos dirigiendo a nuestra casa de regreso, yo estaba un poco nervioso porque estaba a punto de preguntarle a mi esposa que qué le había parecido. Y tenía miedo que ella me fuese a decir, no me gustó, es muy rígido, esto es muy... Recuerdo que sus primeras palabras fueron, le dije, ¿qué te pareció? Me dice, wow, es como que entramos a un pedacito de cielo. Es como que si nos desconectamos de todo, nos suspendimos de la esfera tiempo-espacio, y como que si nos metimos a un pedazo de cielo. Y le dije, la verdad, y le dije, yo también me sentí así, me encantó. Porque pues tenían todo este olor de la tradición, tenían el canto gregoriano. A pesar de que era novus sordo, tenían las partes en latín, que dice Sacrosanctum Concilium, el documento de la liturgia. Tenían las partes en latín, tenían el canto gregoriano, tenían los silencios, tenían la reverencia, era al oriente. O sea, realmente sí nos dieron una probadita de lo que es la fe católica. Y no, ya no paramos. Ese fue el primer domingo, y de ahí en adelante jamás volteamos hacia atrás. Ya no paramos, de hecho hasta la fecha. A partir de este domingo hasta el día de hoy hemos estado, por la gracia de Dios, en la iglesia católica. De hecho ahí me invitaron a ir a conocer la misa en latín, la misa tradicional. Y fui y sí pude palpar que estábamos, wow, como delante, como que a otro nivel. Porque la novus sordo reverente era muy reverente y era solemne. Pero cuando fuimos a la misa en latín era como que, wow, como que subimos como que a otro nivel, por así decirlo. Pero como yo era recién converso,
estábamos recién llegados, sentí como que necesitaba más vernáculo, ¿no? Como que necesitaba más vernáculo y no me quedé en la misa tradicional. Cuando nos mudamos de estado, ahí comenzó lo bueno, porque cuando nos mudamos de estado, busqué otra parroquia que fuese como la que yo tenía ahí, no bus sordo, muy reverente, muy tradicional, pues no la encontré. Todas las que iba estaban como la primera, estaban muy protestantizadas, muchas aplaudían y hacían cosas que no, la verdad, no me sentía cómodo. Y dije, no, pues, ¿qué está pasando? No encuentro una como la que estaba allá. Y ya alguien me dijo, hay una de misa en latín de la Fraternidad de San Pedro. Hay una misa en latín y comencé eventualmente, decido, ¿sabes qué? No, yo necesito quedarme aquí en una parroquia tradicional. Me hace bien. Yo sentí que estar en la tradición, estar en la misa tradicional, le hacía bien a mi alma. Es como que me eliminaba todos los distractores para que yo al estar en la misa pudiera contemplar el misterio que es el sacrificio de la Santa Misa, por el silencio, por la reverencia, porque no existe nada de estarse saludando, no hay aplausos, no hay gente moviéndose de un lado para otro. Es como que estás totalmente ahí en el sacrificio al Calvario. Y de ahí mi esposa y yo decidimos que nos íbamos a quedar. Así fue como descubrimos la tradición, fue como descubrimos la misa tradicional y nos quedamos. Y bueno, yo cada que puedo, yo trato de dar el consejo que me dieron, de buscar lo tradicional. Es el consejo que doy a otras personas. Yo me he enfrentado a un dilema, me he enfrentado a una realidad, que la gran mayoría de hispanos, al menos acá de este lado del charco, no tienen tanto acceso a formas más tradicionales, no solo de la liturgia, sino de toda la fe católica, no tienen acceso. Y ahí es donde yo he tenido un dilema, porque por un lado me encanta la apologética, me encanta enseñar la fe, me encanta hacer apologética, me encanta ayudar a los protestantes a que descubran la fe católica, pero el dilema en el que estoy es que ellos me lo dicen, me escriben y me dicen, es que acá las parroquias que voy son como tipo pentecostales, son así como que no es así como tú nos dices, no es como tú nos platicas, y yo me quedo así como que wow, estamos ante un gran reto, y de ahí es que ha nacido mi gran deseo, que este Papa pues libere la misa tradicional como el Papa Benedicto XVI lo intentó, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, querido. Estupendamente, muchas gracias. Y no es el primer testimonio de protestante que pasa a la fe católica que remarca esto, ¿no? El cómo le impresionó la misa tradicional. Y yo creo que hasta a mí mismo, cuando la conocí dentro de la iglesia, ¿no? A mí también me impresionó. Y me siento totalmente identificado con lo que dices, de el poder estar atento a Cristo. No distraído con que si la homilía, el sacerdote hace no sé qué, o que si se inventa unas palabritas aquí para llamar la atención. No, atento a Cristo. Entonces, sí me siento muy identificado con todo este testimonio, ya digo, pese a no haber pasado por el protestantismo. Sí, realmente que es una tremenda bendición, no solo ser católicos, sino tener acceso a la gran tradición católica. Para nosotros ha marcado una gran diferencia. Y también me sumo a esa petición de que el Papa León, cuanto antes, libere la misa tradicional para que los sacerdotes puedan celebrarla, ¿no? A su libre, ¿no? Como dicen, a discreción. Sí, de hecho, el Papa Benedicto, en el motu proprio, Summorum Pontificum, lo que él intentaba es que cualquier comunidad católica, de la mano de su sacerdote, sin tener que pedir permisos especiales, pudieran tener
pudieran tener la misa tradicional. Y pidió a los obispos del mundo que fuesen generosos en facilitar a cualquier sacerdote o comunidad católica interesada, facilitar la misa tradicional. Pero bueno, lamentablemente, al menos acá de este lado del charco, en Hispanoamérica, no se atendió demasiado esta petición del sumo pontífice. En Estados Unidos, un poco más, ¿eh? En Estados Unidos sí hubo un número de obispos que sí lo hicieron. Y es por eso que en Estados Unidos, siguiendo a Francia, porque Francia es el número 1, después de Francia, Estados Unidos es el país con la comunidad de católicos que asisten a la misa tradicional. Creo que es el número 2, ¿eh? No sé si Brasil después viene. Creo que es Francia, Estados Unidos, Brasil. Pero Seguramente. sí. Y hablando, creo que tú por ahí querías tocar el tema de lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Que hay entre los jóvenes hay un despertar para acercarse a la tradición cristiana, ¿no? Exacto. Es que Pues Andrés, adelante. es increíble la cantidad de abusos litúrgicos que encontramos. Nada más hay que irse a Sevilla cuando entrevistamos al joven José, ¿no? Ver cómo se ponen en el altar banderas LGTB y toda clase de abusos, de barbaridades, de blasfemias, de falta de respeto a lo sagrado, ¿no? Esa banalización en la que vivimos, pero luego se persigue a la misa tradicional, donde parece que tienes que estar pidiendo permiso y perdón por ir a la misa que se lleva rezando ¿desde cuánto? ¿Desde cuántos siglos? Es que es simplemente, ¿no? Pues muy llamativo, donde explica pues la situación en la que nos encontramos, pero también lleva a cómo la pervivencia de esa misa tradicional está llevando a muchas personas a acceder a la fe católica, porque claro, hay algunos católicos que ven, cuando ven a determinados sacerdotes, ¿no? Pues participando en homilías pro LGTB, pro ideológicas, sacando banderas con bailecitos, hay gente que se sale corriendo. Donde están equivocados, sí, pero bueno, es una reacción que yo la entiendo, humanamente es entendible. Pero en cambio hay otros, como a través de la misa tradicional, pues están accediendo. Entonces yo quería que José nos contara un poco cuál es la situación en Estados Unidos, porque de lo que nos llega desde Europa, lo que nos llega desde España, es cómo el catolicismo está creciendo, cómo cada vez es más común encontrar a parroquias con gente joven, incluso ya lo comentamos aquí, como el propio Charlie Kirk parece que al final de sus vidas pues se acercó al catolicismo, empezó a ir a iglesias católicas, quizá a lo mejor pareciéndose un poco, ¿no?, a Plasencia, al camino que fue haciendo, y que si nos puede explicar qué es lo que está pasando qué está pasando en Estados Unidos, porque aquí en España hay cosas buenas y cosas positivas, pero estamos viendo también la proliferación de iglesias protestantes, estamos viendo abusos litúrgicos a todas horas, que supongo que en Estados Unidos también pasará, pero también sé y me consta que en Estados Unidos está habiendo conversiones, está habiendo bautismos, está habiendo confirmaciones, está habiendo comuniones y parroquias llenas y vivas. Sí, de hecho, ahora que mencionas a Charlie Kirk, te cuento que yo viví 6 años en la misma ciudad donde él vivía, en Phoenix, Arizona. Ahí yo viví 6 años. Justo antes de mudarme del estado de Arizona a donde me encuentro, el estado de Kentucky, el agente de ventas, el agente de bienes raíces católico, un católico muy amante de la tradición, recuerdo que me mencionó que una vez Charlie Kirk se lo encontró en la parroquia, en nuestra parroquia, que es una parroquia de misa tradicional. Y recuerdo que no le presté mucha atención porque yo sabía quién era Charlie Kirk, pero digamos que yo no lo seguía demasiado. Pero recuerdo que me lo mencionó. Entonces sí, para secundar lo que dice José Andrés, sí, Charlie Kirk estaba teniendo un acercamiento. De que era evangélico protestante, lo era. Pero de que estaba teniendo un acercamiento gradual a la Iglesia Católica, no hay la menor duda. Hay pruebas de todo tipo. Lo que está ocurriendo es que, mira, si lo vemos desde una perspectiva muy amplia, la secularización ha causado estragos tanto en la Iglesia Católica en general
como en las denominaciones del protestantismo histórico, que serían anglicanas o episcopalianas, como les dicen acá, la iglesia episcopal, que son anglicanos, los luteranos, los presbiterianos, aún en los movimientos evangélicos como bautistas, pentecostales, han estado sufriendo bastante porque hay una gran secularización que está como un tsunami asfixiando las sociedades del mundo, aún aquellas que tenían una cierta religiosidad, como es los Estados Unidos. Si bien de corte protestante, pero sí, Estados Unidos se ha caracterizado por más allá de su protestantismo, por tener una cierta religiosidad con las ideas que tienen de la apertura a la libertad religiosa a la manera protestante, pero al menos tienen esta noción. Pero sí, se venía sufriendo bastante, pero lo que está ocurriendo ahora con la nueva generación, con los jóvenes, lo que le llaman la generación Z, es que no sé si tiene que ver con este cansancio, con esta asfixia de la secularización. También acá tenemos nosotros que la generación hippie, la generación de los 70s, pues la verdad nos hizo, yo sé que no hay generación que sea perfecta, pero esta generación de los hippies setenteros, realmente la gente no quieren, los jóvenes es como que no quieren esto. Y se está viendo un movimiento en la juventud que están acercándose a la religión cristiana, particularmente a formas tradicionales de cristianismo. Número 1, el catolicismo. Número 2, la ortodoxia. De hecho, están como, no sé si usar la expresión, pero pareciera como que hay una competencia acá entre jóvenes americanos de trasfondo protestante, digamos que se están peleando por ver quién tiene el mayor porcentaje, o se hacen más católicos o se hacen más ortodoxos. Está creciendo de manera muy notable. Muchos jóvenes de trasfondo anglo-protestante están o haciéndose católicos y los que no se hacen católicos, muchos se están haciendo ortodoxos. Entonces quieren tener un contacto con lo sagrado. Están cansados de lo secularizado, están cansados del materialismo radical que ha populado acá en los Estados Unidos, y están tratando de acercarse a tener un contacto con lo sacro, con lo trascendental, y lo están encontrando en el cristianismo tradicional de corte litúrgico, como decía yo, el catolicismo, y número 2, pisándole los talones, la ortodoxia. Muchos también están abrazando la ortodoxia, se están haciendo ortodoxos. Yo creo que la apertura que dio el Papa Benedicto XVI con el motu proprio, creo que fue del 2007, si mi memoria no me falla, esto ayudó bastante, porque un buen número de obispos en Estados Unidos dieron apertura para que la misa tradicional y por consecuencia toda la fe católica tradicional, no solo la misa, estuviese accesible para el católico de a pie, para el católico promedio. Entonces, muchos que no conocían la fe católica tradicional comenzaron a conocerla. Entonces está este fenómeno, aquí entra el fenómeno al que te referías, que si tú vas a las parroquias que tienen la misa tradicional, están a reventar, están explotando. O sea, es increíble la cantidad de jóvenes que puedes encontrar. La gran mayoría, no exclusivamente obviamente, pero un buen número, un buen porcentaje son jóvenes. Jóvenes que tienen también tienen muchos hijos, porque el catolicismo en su tradición es lo que va a produce vida en todos los sentidos. Y ves esto, llegas a las parroquias, no cabe ni un alfiler, muchos jóvenes, pero hay que decirlo, ¿no? Que después de tradiciones custodes, el motu propio del Papa Francisco, creo que fue en el 2021, pues muchas parroquias comenzaron a ser afectadas, comenzaron a ser canceladas, y ahorita estamos en esa disyuntiva que por un lado el catolicismo está teniendo un avivamiento por la parte tradicional, más allá de que ya veníamos sufriendo por décadas de que muchos católicos estaban abandonando la fe. Muchos hispanos inmigrantes estaban abrazando el protestantismo. Entonces, estábamos viendo esta recuperación de la parte tradicional, pero también hay que decirlo, con el auge de la apologética, muchos hispanos
que se habían hecho protestantes están regresando, independientemente si están entrando en contacto o no con la tradición. Se está viendo un despertar o un regreso a la Iglesia Católica. Entonces yo creo que más o menos esto explica lo que tú decías. No sé si ibas en esa dirección. José Andrés. Sí. Y una pregunta. Tú como conocedor, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero ¿por qué consideras que está habiendo un traspaso de la Iglesia protestante a la Iglesia católica en Estados Unidos? ¿Cuáles son los motivos? Yo creo que el protestantismo que más se ve, que más domina en los Estados Unidos, es un protestantismo de corte que le llaman evangélico. Lo que sucede es lo siguiente: después de la ruptura de la revolución que ocasiona Martín Lutero, las principales ramas que van a salir son anglicanos en la parte de Inglaterra, luteranos en la parte norte de Alemania y en algunos otros países circundantes, los presbiterianos en lo que sería Suiza y la parte norte de Escocia. Y ese protestantismo fue muriendo en los Estados Unidos y nació una forma de protestantismo más informal, menos litúrgica, menos tradicional. Y de ahí viene lo que conocemos como los evangélicos, y muchos de ellos incluso se hacen llamar no denominacionales. Es decir, como que fueron poco a poco, gradualmente se fueron como diluyendo, y lo que llegó a dominar la esfera, la sociedad norteamericana del último siglo, es este tipo de protestantismo, un neoevangelicalismo no denominacional, muy informal, con una liturgia muy informal. Entonces, ¿qué sucede? Que prácticamente digamos que la savia que tenía el protestantismo histórico, que todavía había bebido bastante el catolicismo, esa savia, esa vida, se les acabó. Y terminaron secos con las formas modernas de protestantismo. O sea, te entretienen, aplauden, tienes a un predicador o a un ministro que muchas veces, no siempre, pero muchas veces es como un showman, y esto ha crecido bastante. Ahora, ¿que hay conservadores? Sí, hay conservadores. ¿Que hay quienes no son un showman? Tienes razón. Pero la gran mayoría se estaba convirtiendo en esto, en una especie de un showman, un gran orador, alguien que brinca, que hace circo, maroma y teatro, que corre de un lado para otro. La pasan bien, se explota mucho los sentimientos, la superación personal, el evangelio de la prosperidad, y todo esto al último ha ido dejando a la gente desilusionada. Se dan cuenta que al final se quedaron vacíos, pero al mismo tiempo puedes palpar que necesitas a Dios. Las redes sociales han venido a jugar un papel protagónico. Las redes sociales han facilitado el que cualquier persona, ya sea un católico que había abandonado hace muchos años a la Iglesia Católica, o un protestante que nunca en su vida ha pensado ni siquiera en la Iglesia Católica, ahora desde la comodidad de su hogar o donde quiera que se encuentren con el dispositivo llamado teléfono inteligente, están conociendo, quizás por vez primera, más a fondo lo que propone la fe católica, y están entrando en contacto con la fe católica, pero también con la tradición de la fe católica. Y yo creo que las redes sociales no podemos demeritar el papel que están teniendo. Yo creo que las redes sociales han ayudado a que muchos estén descubriendo la fe católica, y entre ellos soy yo. Porque mi proceso de conversión fue con un video que decía Historia de conversión de Eduardo Verástegui. Cuando yo tomé el mouse del ordenador para darle play, ese momento, ese instante en el tiempo, fue el inicio, sin saberlo, fue el inicio de lo que a la postre sería mi conversión y mi descubrimiento de la tradición católica. Entonces yo creo que por ahí más o menos va la cosa. Impresionante. Muchas gracias, José. No sé si Javi quería hacer alguna pregunta, ¿no?
Sí, de temas de conversiones en Estados Unidos. O comentario, me sorprendió mucho cuando estuve por San Diego hace unos meses, que íbamos por una calle, no sé si principal o secundaria, porque eso es grandísimo y yo ahí me pierdo, ¿no? Pero era una calle bastante larga y recuerdo que literalmente, no estoy exagerando, en cada cuadra o en cada manzana por la que pasábamos en línea recta había una iglesia completamente distinta. Que si luteranos, que si presbiterianos, que si mormones, que si no sé cuántos adventistas. Bueno, en un momento en 5 minutos hicimos como 10 o 12 o 15 iglesias completamente distintas. Había una católica, había una luterana, pero católicas creo que solo vi una, por lo menos que me fijase yo, digo, esta iglesia estéticamente tal y el cartel no pone nada raro, entonces supongo que será católica. Pero la inmensa variedad de cosas de iglesias distintas que hay en una sola calle, en 5 minutos. ¿Eso cómo se puede remontar? En el sentido, ¿cómo se puede evangelizar o convertir a esa gente al catolicismo? Me parece tremendamente complicado eso. Sí. En vez de ir de casa en casa, tienes que ir de iglesia en iglesia. Algo así, ¿no? Antes era ir de casa en casa, ahora tienes que ir de iglesia en iglesia, ¿no? De congregación en congregación. ¿Sabes? Esta descripción que diste de San Diego, por cierto, la parte que yo les conté, que mi esposa y yo nos enviaron, fue precisamente a San Diego. Y ahorita que hacías la descripción de calles largas con muchas iglesias, parece ser que estás describiendo el lugar donde yo estaba como misionero, ¿eh? Y cosa curiosa, que cuando yo estaba en San Diego, más allá de que todavía el catolicismo no había entrado a mi radar, por así decirlo, lo que tú has dicho es algo que yo comencé a observar. Dije, a ver, ¿qué está pasando? Aquí hay iglesias para aventar para arriba. Aquí hay congregaciones de todos colores y sabores. Y aquí estoy yo, como un misionero, queriendo comenzar una más de tantas. Dije yo, ¿qué tengo yo que ofrecer que estas otras que ya tienen aquí años, que me anteceden, no estén ofreciendo ya? Y también no solo eso, la pregunta ya más profunda. ¿Por qué yo estoy bien y todas estas otras denominaciones están mal? Y para empezar, ¿por qué es que hay tantas variedades, tantos sabores y tantos colores de protestantismo? Y eso fue una semilla que yo como misionero, tratando de comenzar una nueva congregación, pero viviendo rodeado de tantas congregaciones protestantes, como que fue una semilla que me entró y me dejó pensando, pero no encontré la respuesta, no tenía la data, no tenía la información para interactuar con esas interrogantes, hasta que encontré aquel video y eso inició el resto. Pero, ¿cómo pudiera alcanzarse esas personas? La respuesta es sencilla. Ahora, no es sencilla la labor. La labor es de décadas y es de bastante tiempo. Pero la respuesta en sí es sencilla. La respuesta es predicar el evangelio. La respuesta es evangelizar. La respuesta es las misiones. Es volver a la tradición, porque cuando volvemos a la tradición se enciende en nosotros la llama por el amor a Jesucristo y es cuando queremos evangelizar. Y es cuando queremos misionar. Y es cuando las órdenes religiosas comienzan a crecer, en lugar de morirse como actualmente que se están muriendo las órdenes religiosas, no solo las misioneras, todas las demás, las contemplativas, todas las órdenes religiosas son necesarias. Entonces, ¿cómo podemos alcanzarlos? Volviendo a la tradición. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Volver a aquel lugar del que nunca debimos haber salido, volver a la tradición. Hace un momento yo escribía unas cuantas líneas y dice así: fíjate lo que dice. Roma actual está en silencio. Roma actual está en silencio. Y en silencio escucha al hombre moderno. Un hombre moderno herido con una herida mortal. La herida que solo Roma eterna, cuando rompe el silencio, les sabrá curar. Roma actual está en silencio. Está en silencio porque está escuchando al hombre moderno. Pero este hombre moderno tiene una herida mortal que Roma eterna, cuando rompe el silencio, solo hasta entonces podrá curar. Entonces, este panorama, así como me preguntabas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para alcanzar a estas personas? Y la respuesta es, necesitamos volver a la tradición.
La solución no es un plan novedoso, no es una estrategia muy inteligente y astuta, es volver a la tradición. El plan es el mismo de siempre. Y Cristo nos entregó el gran tesoro, nos entregó la tradición sagrada y necesitamos volver a ser quien un día, la iglesia necesita volver a ser quien un día fue. Necesita retomar su identidad en lugar de estar apelando a las sensibilidades del hombre moderno, ¿no? El hombre moderno no necesita católicos en silencio. El hombre moderno necesita que rompamos el silencio y, ayudados de la gracia divina, que hablemos el evangelio, que es lo que el hombre moderno necesita. Necesitamos predicar. Pues muchas gracias, José. A mí lo que se me viene a la mente, según estáis contando todo esto, es como que el afán del hombre moderno, el afán religioso del hombre moderno es un buffet libre. Quiero decir, al final es, ¿qué me apetece tomar? Venga, pues me voy a tomar esto, entonces pues selecciono este plato, venga. Y que sin embargo, un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, lo que tiene que hacer es eso que has dicho, eso de amar a Jesucristo, buscarle. Y como bien has dicho, pues buscarle en la tradición, ¿no? Que es la que nos ha transmitido ese mensaje. Pero ¿qué diferencia? Yo veo ahí la gran diferencia entre la persona que verdaderamente busca a Cristo y el que quiere tener una religión como, ¿cómo decir? Como un entretenimiento más de la vida, como una forma de resolver problemas, como una forma de vivir tranquilo, ¿no? Y quizá de no hacerse demasiadas preguntas. Sí. Yo creo, no voy a tomar ya más tiempo porque si alguien más quiere intervenir, pero yo creo que mucho de lo que se hace en los esfuerzos de la modernidad, en el contexto de la iglesia, es como querer predicar las buenas noticias, por así decirlo, pero sin antes hablar de las malas noticias. Entonces, el hombre moderno, cuando tú le hables de Jesús y esto, el hombre moderno no va a entenderte y no va a sentir el más mínimo deseo por lo que tú le propones, porque no le quieres hablar de las malas noticias. ¿A qué me refiero? Me refiero a las últimas realidades. Me refiero a la realidad del pecado, la realidad de la muerte, la realidad del juicio divino, la realidad del infierno. Entonces, esas realidades están como ocultas. Queremos presentar el mensaje para el hombre moderno con ropajes de psicología y sociología, existencialismo y un lenguaje rebuscado, hermoso, poético, estético, pero desprovisto de la esencia del evangelio. Entonces, predicar que Jesucristo vino a salvar a los pecadores y ese Jesucristo fundó su iglesia, su cuerpo místico, que tiene el gran tesoro, que es lo que los americanos protestantes están descubriendo, es lo que los hispanos que habían abandonado la iglesia están comenzando a descubrir, es lo que perdimos. El mundo hispano, liderado de la madre patria España, éramos pioneros, éramos misioneros. O sea, es increíble. Tú lees las historias de cómo Dios usó el brazo español para la evangelización, para los misioneros, y dices, wow. Miren, los americanos hacen películas donde ponen a los españoles, pero tristemente, como lo ven desde la óptica protestante, los ponen como que si son malos, como que... Y yo digo, no se dan cuenta, o sea, ahí tenemos que recuperar, hermanos, tenemos que recuperar nuestra identidad. Como católicos, como hispanos, necesitamos aprovechar el tiempo que nos es dado y necesitamos comenzar desde ayer. Pues muchísimas gracias, José, por este testimonio. Vamos a cerrar ya este programa encomendándonos a la Virgen, pidiendo la conversión de tantas personas, ¿no? Y que nosotros sepamos también dar los motivos de la fe. Empezando por la nuestra. Sí, efectivamente, empezando por la nuestra. Y que sepamos traer también nosotros al redil a estas personas que tanto necesitan a Cristo, ¿no? Vamos a encomendarnos a Nuestra Señora con una Ave María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, en el anterior programa hablábamos de una buena noticia de
el príncipe de Mónaco, ¿no? Alberto. Efectivamente. También deberíamos haber hablado de otra buena noticia, que es que los eslovenos han votado en contra en su referéndum interno de aprobar la eutanasia. Creo que es otra buena noticia que habría que remarcar, ¿no? Aunque no hagamos un programa explícito para ello. Y nada, muchas gracias. A ver, Sí. quién sabe si lo haremos. Y es que toda la zona del telón de acero comunista es espiritualmente mucho más sana que la parte occidental de Europa, que está toda vendida a las ideologías y del que eso tiene una explicación filosófica que ya no lo vamos a comentar hoy, pero que merecería un análisis profundo, porque es llamativo, ¿no? Ver esas dos Europas, una Europa vendida a las ideologías y como en otros lugares, pues cosas como la eutanasia y cuestiones fundamentales, pues todavía vemos cómo esa parte soviética, yo creo que se vacunaron, ¿no?, del virus ideológico y nosotros todavía seguimos imbuidos de todo esto, pues dicen que no a estas cosas mientras nosotros las abrazamos y las consideramos derechos fundamentales. Pues quizá hagamos un programa. Pero bueno, digno era de mencionar, creo yo. Muchas gracias, José, por este testimonio y que sean muchos más en este programa. Claro que sí, siempre que me inviten aquí estaré con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Y bueno, hay que despedirnos diciendo que viva Cristo Rey, que viva España. Eso siempre. Muchas gracias. Y antes de invocar el grito de Cristo Rey, simplemente recordar que se suscriban al canal, también al canal de la Fe de la Iglesia y al de Jaime Arenas, al Rosario Ferraz, al canal amigo de Samuel Clavijo, y que le den al me gusta, que compartan este vídeo, que pongan comentarios, que eso siempre ayuda. Y efectivamente, como bien decía José, viva Cristo Rey y viva Nuestra Señora Redentora. Que vivan. Viva.